El caballero, el ser enigmático. Sabemos que es el villano principal. Pero, ¿sabemos qué es lo que quiere realmente? ¿Es tan estúpido como para causar el fin del mundo nomás porque sí? ¿O esto le traerá algún beneficio? ¿Y qué tal si te digo que el caballero no es quien tú crees? ¿Y que Undyne es una pieza clave para su plan? ¿Cómo lo ves? Siéntate, toma una buena bocanada de aire porque creo que descubrí su plan, y cuál podría ser su participación en el resto de la historia de Deltarune. Al fin hizo acto de presencia en el capítulo 3, después de ser un misterio por más de 7 años. Su aparición nos deja más dudas que respuestas. ¿Por qué es tan fuerte? ¿Qué clase de trato tiene con Chris? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere realmente? Para empezar, quiero aclarar algo. Su identidad no es lo más relevante para esta teoría. Esto va más de sus intenciones. Aún así, ahí les van los candidatos. Son dos. Carol Holiday, y Des Holiday. La chica perdida. ¿Recuerdas que mencioné que la identidad del caballero no es la que tú crees? Pues, ¿y si te digo que el caballero no es un solo personaje? Sino más bien un grupo de conspiración para traer el Rohirrim, y algo más. Sí, como es Mothler el chat grupal del caballero. ¿Por qué digo esta locura? Bueno, aquí están los fundamentos. La evidencia no apunta a una sola persona, apunta a varias. Y esto está hecho a propósito, para que la gente teorice y el juego siga haciendo ruido. Podría ser Carol Holiday. Ella tiene la katana, es la alcaldesa, y tiene acceso a toda la ciudad. Además, es quien nos llama al final de la ruta extraña. Pero, fíjate bien. No hablan de la misma manera. Pareciera que el que nos llama aquí, tiene algún problema en el habla o está un poco loco. Y aquí entra Des Holiday, la hermana de Noel. A su favor tiene el bate, que aparentemente es zurda. El peso narrativo, y en lo personal es la que más me cuadra para ser el caballero. Pronto diré por qué, pero quiero que tengas esto en cuenta. ¿No te parece curioso que en el capítulo 3 sea la primera vez que la nombran directamente con su nombre completo? December. Y no con el mote de Des. Y justo en ese momento, aparece el caballero. Curioso. Muy curioso. Y luego está esa canción. Su letra. Y todo el contexto que une a Des con Chris. Pareciera que eran muy amigos. Ella fue la que le puso los famosos lagartos en bikini a Chris. La que despertó su interés en los reptiles. Y hasta le tocaba canciones rockeras a Chris. Por todo esto, me cuadra que sea ella el caballero. Y también explica por qué Chris le tiene aprecio y respeto. Ahora, ¿qué es lo que me hace pensar que son un grupo? Bueno, la cosa es que si el caballero solo trabajara con Chris, nada tendría sentido. De facto, Carol ya no podría ser el caballero. En esta escena está hablando con Noel, tampoco es como que vuele y haya podido llegar a la iglesia antes que nosotros. Pero tampoco es posible que Des, o el caballero, trabaje solo con Chris. ¿Por qué? Esta escena no tendría sentido. Viene para acá enseguida. La que aparece es Carol, pero adivinen quién también aparece. Asgore. Asgore es parte del club de caballeros. Mira, es evidente que Asgore está metido en este marranero. Tiene un Black Shard, el mismo que obtiene Chris. Si Asgore está embarrado, Carol también, porque lo está manteniendo por algún motivo. Presta atención a esto. ¿Qué te parece? Un proyecto escolar no es. ¿Y qué tal si te digo que es la investigación sobre el fallecimiento o desaparición de Des? O quizás son los puntos donde tienen pensado abrir nuevas fuentes oscuras.
No obstante, ¿quiénes son parte de este grupo entonces? Te lo pongo por éxtasis de probabilidad, y luego de eso, te diré por qué Undine es fundamental para traer el Rohirrim. Des, 90%. Carol, 80%. Asgore, 75%. Alwyn, 70%. ¿Quién es Alwyn? Es el Banking Sermon Maimen. El cura, hijo de Hersen, es un personaje que la gente no suele tener en cuenta. Pero, ¿y si te digo que gracias a él tuvimos la aparición de Gerson en el capítulo 4? Sí, míralo aquí, haciendo el tonto en la tumba de su padre. ¿Será acaso que extrajo algo de sus restos para experimentar con las fuentes oscuras? Para que un mundo oscuro reviva a un fallecido, el creador de la fuente tuvo que conocerlo en vida. ¿Y quién conocería mejor a Gerson que su propio hijo? Ojo con lo siguiente. Es importante, y ya voy a empezar con las conjeturas. Según la tradición, y a palabras de Alwyn, enterraron un martillo en la tumba de Gerson, lo que es parecido a un dertale, donde el polvo del monstruo caído se colocaba junto a sus objetos más preciados. Pero aquí vemos el martillo de Gerson con polvo, lo que vienen siendo sus restos. ¿Qué pasó? ¿Sacó sus restos y los puso en esa cajita de cristal? ¿No sería un sacrilegio hacer esto? Y más para Alwyn, siendo el padre. Yo creo que es algo equivalente a saquear una tumba y llevarte el cuerpo a cenar con la familia. Mira este diálogo. ¿Y te parece bien que esté martillo? ¿Qué será lo que le falta a la frase? ¿Que sea usado para crear un clon de Gerson? Pero esto no basta para inculparlo, así que, aquí hay más detalles. Alvin es una persona alta, del tamaño de las puertas, sabe mucho de la profecía puesto que cumple el rol de cura. ¿Será prudente pensar que él ve el poder de las fuentes oscuras como una especie de poder divino? ¿Y si el club de caballeros lo convenció de participar en esto, al prestar el viejo martillo polvoriento de Gerson? ¿O podría ser que él fue el que abrió la fuente oscura de la iglesia? Quizás se le prometió algo. Poder comunicarse con su padre, Gerson, a cambio de seguir el plan del caballero. ¿Y cuál es exactamente? Aquí está la clave. El caballero no es malvado. Al contrario, está preparando a nuestros héroes para la verdadera calamidad. ¿Con qué huevotes estoy declarando esto? Si el caballero quiere causar el fin del mundo a través del Rohirrim abriendo fuentes sin control, lo está haciendo muy mal, porque apenas abre una al día y no nos detuvo de cerrarlas en ningún momento. Apenas nos combatió en el capítulo 3. Y si a duras penas le bajamos un 20% de salud, imagina qué hubiera pasado si nos plantaba cara en el capítulo 1. Cerramos las fuentes porque el caballero nos lo permite. ¿Y por qué lo hace? Simple. Para que tomemos experiencia para lo que se viene. Cada Dark World superado, cada jefe derrotado nos hace más fuertes. Además, los reclutamos y ahora están en Castletown, como si fuera un ejército en reserva. Aquí entra el papel de Alvin y Gerson. La gente local y el club de caballeros saben dos cosas sobre Gerson. Que era profesor y que sabía mucho de la profecía. Quizá por esto lo revivieron en el Dark World del cuarto capítulo, para que fungiera como profesor de nuestros héroes. También por esto invocó al titán para probar nuestro nivel. Quiero que tengas en cuenta esto. En el final del capítulo 4, la catedral está hecha polvo. ¿Cómo crees que va a reaccionar Alvin cuando la vea en el siguiente capítulo? Yo creo que dirá que unos ladrones o revoltosos se metieron a jugarle una broma, le dejaron una carta fingiendo ser su padre. Pero en realidad estará contento, puesto que ese era su propósito, revivirlo en un mundo oscuro para comunicarse una última vez. Lo único que no me cuadraba, es el por qué secuestrar a Undyne. Y por qué la iban a sacrificar la siguiente semana. Realmente no encontraba respuesta, hasta que recordé qué es lo que caracteriza a Undyne como personaje. La determinación. ¿Y sabes con qué se hacen las fuentes? Con la determinación, con la fuerza de voluntad. Y ahí te va la otra, ¿recuerdas esta máquina? El extractor de determinación. ¿Y si también existe en Deltarune?
¿Y si su función es sacarle a Undine toda la determinación? Usarla como batería para crear varias fuentes de forma simultánea o una muy poderosa. Digo poderosa, porque si recuerdas bien, hay distintos tamaños de fuentes oscuras, podría ser porque esta fuente estaba en un espacio más reducido. Pero también porque fue hecha de forma apresurada para entretener a Chris y a Susie, estando hecha con menos voluntad. Una fuente hecha con la voluntad de Undine. ¿Te la imaginas? ¿Será este el paraíso del ángel? No me refiero a que Undine abra la fuente, sino más bien que le extraigan su voluntad. Y con ella se haga a la fuente. Esa es la idea. ¿Pero qué buscan con todo esto? Como todo, hay muchas posibilidades, porque este condenado juego es muy ambiguo y genera misterios. Pero me huele la cabeza pensando y aquí te lo pongo todo. Rescatar a Ness. Todo esto es un supuesto, pero si es que ella es el caballero, quizá está muy dentro de la oscuridad, como cuando King amenazó con lanzar a Lancer a la fuente oscura. Quizá le hubiera pasado lo mismo que a Ness. Está ahí y a la vez no, su conciencia está en el código del juego, y de alguna forma el club de caballeros encontró la manera de controlarla en su forma de caballero. Que Asgore recupere su puesto y se le quite el estigma de ser incompetente. Y como consecuencia, que vuelva con Toriel, si es esto lo que causó el divorcio en primer lugar. Usar el poder del Roaring para algo. Bueno, desde el punto de vista de mis ojos morenos, las fuentes oscuras simplemente son portales a la oscuridad. El motivo de esto son estas profecías, toda la oscuridad está debajo del mundo de la luz. Abrir una fuente es sacar parte de la oscuridad al mundo de la luz, y sale a presión, como mis orines, porque tengo piedras en los riñones. Quizá el caballero quiere sacar toda esa oscuridad con dos fines. Que tanto la luz como la oscuridad se fusionen. ¿Y para qué? Para que los Ligners puedan usar magia en el mundo normal. ¿Y para qué? Este diálogo de Noelle y este diálogo de Susie me hacen pensar que quieren usar la magia para poder sanar a Rudy. Ah, y también a Berly, si es que hiciste la ruta rara. Y quizá los Darkners puedan empezar a convivir en el mundo real. ¿Recuerdas que mencioné en el vídeo anterior que Noel era clave para la profecía? Me hice baboso y no dije por qué, pero ahí les va. La profecía no puede evitarse, pero sí cambiarse. Todo lo que está ahí, tiene que pasar, de una forma u otra. Es muy ambigua. Aquí podría ser tanto Noelle como Susie. Y al primero que me diga que no puede ser Noelle por la falta de astas, les recuerdo que esta es la supuesta representación de Chris. Hay mucho debate sobre si Susie es o no parte de la profecía, si es o no el segundo héroe. Pero en lo personal yo propongo que cualquiera podría serlo, siempre y cuando cumpla los requisitos básicos, que son muy ambiguos. La chica con esperanza cruzada en el corazón. Así que, la última profecía, será el sacrificio de la chica. Sea Noel o Susie. El plan tejido por el club de caballeros, principalmente Carol Odes, es usar a Susie como un intercambio equivalente. Susie debe tomar el lugar de Noelle para ser sacrificada y salvar el mundo. Y ya sería todo por hoy, quisiera abarcar más, pero el que mucho abarca poco aprieta jajajajaja y además ya son las 10 p.m. y tengo clase mañana. Antes de irme, la neta se rifaron con el apoyo del vídeo pasado, no pensé que llegaría a tanta gente, de verdad, gracias. Quiero agradecer al Anticristo 2007, al Iluminado 7, a mi papá, a mi mamá, al café y ya, ustedes continúen dándome cariño y yo continúo dándoles teorías fumadas y vídeos mal estructurados tengo sida. Hacer este video a mí mucho me llevó. Grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, masterización de audio. Acoplar video y sonido exportado en HD, subirlo solamente para que vos puedas disfrutarlo y reírte a carcajadas con el humor que te he dado y la forma en que puedes tú agradecer el esfuerzo. Es darle manito arriba, no te pido más que eso.